Muy buenos días. Damos inicio al video referido a modelo Poisson. El modelo Poisson es un modelo probabilístico que se utiliza para calcular probabilidades de variables aleatorias discretas. La variable X representa la cantidad de sucesos u ocurrencias en determinado intervalo de tiempo, de espacio o de distancia. Por ejemplo, cantidad de llamadas que recibe un centro de atención al cliente en media hora. Cantidad de tickets reportados en 2 horas. Cantidad de fallas que se presentan en 1 kilómetro de fibra óptica. Cantidad de bits corruptos por cada 10.000 metros de cable. En todos estos casos, las probabilidades se obtienen aplicando el modelo Poisson. La fórmula para calcular una probabilidad Poisson es la siguiente. Probabilidad de que X asuma un valor X sub I es igual a E a la menos lambda por lambda a la X sobre factorial de X, donde E es el número neperiano igual a 2,71828. El modelo Poisson tiene un parámetro que es lambda, simbolizado con la letra griega lambda. El parámetro lambda es la cantidad promedio de sucesos en determinado intervalo de tiempo, de espacio o de distancia. Nos situamos en el siguiente ejemplo. Un servidor web recibe en promedio 4 accesos cada 2 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que accedan 8 usuarios en 6 minutos? Definimos la variable aleatoria para la cual se pide la probabilidad. En el caso planteado, X es la cantidad de usuarios que acceden al servidor en 6 minutos. En tal caso, debe aplicarse el modelo Poisson para calcular la probabilidad. Tenemos como dato que en promedio 4 accesos, el servidor web recibe en promedio 4 accesos cada 2 minutos. Entonces 4 es la cantidad promedio de accesos cada 2 minutos. Ese promedio es lambda, entonces tenemos como dato lambda igual a 4 para un periodo de 2 minutos. Pero la probabilidad se pide para un intervalo de 6 minutos. Entonces debemos calcular lambda para ese intervalo en el cual se pide la probabilidad. Si en 2 minutos el servidor recibe en promedio 4 accesos, en 6 minutos, ¿cuántos accesos recibe? 6 por 4 sobre 2, 12. Entonces 12 es la cantidad promedio de accesos que recibe el servidor web en un periodo de 6 minutos. Planteamos
A continuación, la probabilidad solicitada. Se pide la probabilidad de que accedan 8 usuarios en 6 minutos, es decir, probabilidad de que la cantidad de usuarios que acceden al servidor web sea igual a 8. Aplicamos la fórmula e a la menos lambda, que es 12, por lambda 12 elevado a la x, que es 8, sobre el factorial de x, es decir, sobre el factorial de 8. Resolvemos y la probabilidad de que la cantidad de accesos sea igual a 8 es 0,0655. Esta probabilidad se puede encontrar en la tabla 3. En la primera columna de la tabla Poisson tenemos los valores de la variable x y las restantes columnas están encabezadas por valores de lambda, que en la tabla aparece representado este parámetro con la letra m, debido a que el parámetro es un promedio. Entonces la m es la m de media o promedio. Primero se busca el valor de lambda, en este caso 12, y en la primera columna se busca el valor de x, 8. En la fila de x y la columna de 12 encontramos la probabilidad, que efectivamente es 0,0655. Entonces, cada probabilidad que encontramos en esta tabla surge de aplicar la fórmula. A continuación se pide cuál es la probabilidad de que accedan como mínimo 5 usuarios en un minuto. En este caso, la variable aleatoria x queda definida como la cantidad de usuarios que acceden al servidor en un minuto. Nuevamente, dadas las características de esta variable, cantidad de sucesos en determinado intervalo, debe emplearse en tal caso el modelo Poisson. Debemos calcular lambda para el periodo en el cual se pide la probabilidad. Es decir, debemos calcular lambda para un minuto. Si en 2 minutos acceden en promedio 4 usuarios en un minuto, ¿cuántos usuarios acceden en promedio? 1 por 4 sobre 2 igual a 2. Entonces, en promedio acceden al servidor web 2 usuarios en un minuto. A continuación, planteamos y calculamos la probabilidad. Se pide probabilidad de que accedan como mínimo 5 usuarios, lo que equivale a decir probabilidad de que accedan por lo menos 5 usuarios, es decir, probabilidad de que accedan 5 o más usuarios.
Entonces se pide la probabilidad de que la cantidad de usuarios que acceden al servidor web sea mayor o igual que 5. Entonces, como mínimo 5, por lo menos 5, se traduce a una probabilidad mayor o igual que. Es fundamental interpretar correctamente estas expresiones para luego plantear correctamente el signo de la probabilidad. Como mínimo o por lo menos se traduce a una probabilidad mayor o igual que. La probabilidad complementaria es la probabilidad de que x asuma valores menores o iguales que 4. Es decir que la probabilidad complementaria es la probabilidad acumulada hasta el valor anterior a 5. La probabilidad de que x sea menor o igual que 4 más la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5 es igual a 1. Ambas probabilidades son complementarias, por lo tanto la suma es igual a 1. La suma de ambas probabilidades equivale a sumar las probabilidades de todos los valores que puede asumir la variable x. Nos queda planteada una ecuación en la cual la incógnita es la probabilidad de que x asuma valores mayores o iguales que 5. Esta es la probabilidad que necesitamos calcular. Entonces despejamos y la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5 nos queda igual a 1 menos la probabilidad del complemento. Es decir, 1 menos la probabilidad acumulada hasta el valor anterior. Es decir, hasta 4. De esa manera se plantea la probabilidad mayor o igual que en este y en todos los modelos probabilísticos. Las probabilidades se plantean de acuerdo a su signo y el procedimiento es el mismo en todos los modelos discretos: binomial, hipergeométrico y Poisson. Lo que varía de un modelo a otro son los parámetros, pero luego las probabilidades de acuerdo al signo se plantean de la misma manera. La probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de que x asuma valores menores o iguales que 4, se puede encontrar en la tabla 4, que es la tabla Poisson acumulada desde 0 hasta un cierto valor. En esta tabla encontramos lo que resulta de sumar las probabilidades desde 0 hasta un cierto valor. En la tabla Poisson primero buscamos el valor de lambda, que en este caso es 2. Y luego en la primera columna buscamos x igual a 4 en la fila de x
y la columna de lambda encontramos la probabilidad 0,9473. Entonces la probabilidad de que x asuma valores mayores o iguales que 5 es 1 menos 0,9473, que es la probabilidad del complemento. Entonces la probabilidad de que la cantidad de usuarios que acceden al servidor web sea mayor o igual que 5 es igual a 0,0527. Es decir, la probabilidad de que como mínimo 5 usuarios o por lo menos 5 usuarios accedan al servidor web en un minuto es igual a 0,0527. La próxima semana veremos el modelo probabilístico más utilizado para calcular la probabilidad de variables continuas. Ese modelo es el modelo normal. Los espero en el próximo video. Muchas gracias.